acá adelante hay una mesa que también está esperando los que quieren venir a ver de cerca el escenario. Los invito a los que están atrás, que si quieren venir y sentarse acá adelante, que van a estar más cómodos, porque allá atrás están como muy amuchados, así que sería lindísimo que los tuviera. Me voy a sentir más acompañada si están acá adelante. Bueno, yo sé que están muy contentos de encontrarse todos, que están Meta Charla, que me encanta. Pero si nos sentamos vamos a poder empezar y dar comienzo a este maravilloso encuentro de ACDE. Mi nombre es Cristina Manzano, yo soy socia de ACDE y voy a tener la suerte de acompañarlos hoy y mañana en el encuentro. Les agradecemos a todos por estar aquí en este 27º encuentro anual de ACDE. Este año tenemos el lema Creer para crecer, hacia una renovación de la cultura empresarial argentina que nos invita a un recorrido que irá desde la introspección a la acción. ¿Escucharon? Cruzando alternativamente experiencias profesionales y espirituales. Queremos agradecer, como pasa en estos casos, muy especialmente, así con ese énfasis, a las empresas que nos acompañan, renovando la confianza en la misión de ACDE. Sin ellas no sería posible compartir este encuentro con ustedes y también a cada uno de ustedes que se suma a este encuentro. Queremos también hablar de agradecer a esas personas que nos acompañan, ¿no? La de los banners, a las chicas de Craft y Gaula, nuestras queridas amigas María y Helen, a nuestros amigos de la técnica, y fundamentalmente al teniente coronel Germán Ludueña, que gracias a él ha hecho posible que podamos estar hoy aquí. Ahora atenti, porque tengo que pedirles algo especial y es que se sumen a comentar a las redes sociales. Voy a hablar despacio para que vayan sumando. El encuentro es #EncuentroAnualACDE @ACDE-Argentina. Lo repito, #EncuentroAnualACDE @ACDE-Argentina. Bueno, les voy a dar la bienvenida a Luis Guastini, que es el presidente del encuentro de este año. Un aplauso para Luis. Monstruo, Luis. Hola Cristina, hola a todos. La verdad que la sensación de estar de este lado y ver este salón tan lleno, no les puedo contar cómo se moviliza el corazón. Bueno, qué alegría estar acá, ¿no, Luis? Esa alegría, porque... A ver, me parece que en el encuentro tendría que primar esa alegría, ¿no? Esa alegría que siempre hablaba Enrique Joy, que Sara Crito, que la vi por ahí, su mamá cuando escribió el libro, decía, la alegría de mi papá no la he vuelto a ver. Así que creo que todos tenemos que contagiar esa alegría, como decía, no sé si ustedes lo conocen, a Serafín de Sarov. Serafín de Sarov era un monje ortodoxo, uno de los pocos reconocidos por la Iglesia Católica, que decía que la alegría alejaba el cansancio, que causa desaliento y que es lo peor. Así que, bueno, vamos a hablar de que hay muchos cambios, ¿no es cierto, Luis? A ver, ¿por qué cambiamos de espacio? Vamos por orden. Bueno, buena pregunta. La verdad que con el equipo con el que venimos trabajando ya desde octubre del año pasado, nos pusimos un objetivo y era encontrar un lugar que nos permitiera ser, por un lado, más inclusivo, abrir las puertas del encuentro a más gente, tratar de que vengan más gente, más personas a nuestro encuentro. Y en ese camino de buscar un nuevo lugar, encontramos
este emblemático salón de nuestra ciudad de Buenos Aires, que tiene mucho que ver con lo que vamos a vivir a lo largo de este encuentro, porque yo no sé si sabías el rol que ha tenido el regimiento de patricios en todo el proceso de la independencia de nuestro país. Y ahora que estamos cerca de celebrar la independencia de nuestro país, está muy bueno pensar en que hubo un grupo pequeño de líderes que con fe y con coraje nos legaron esta patria que hoy tenemos. Y este encuentro va un poco de lo mismo, ¿no? Somos un grupo de líderes que tenemos fe y tenemos coraje y que vamos a estar siendo invitados a transformar nuestra Argentina, a hacerla crecer, a darle valores. Así que qué mejor lugar que este como para celebrar ese espíritu que nos va a unir durante hoy y mañana. Bueno, Luis, te invito a que nos movamos un poco, acá si nos ven de todos lados. Ah, bueno. ¿Sabés que también vamos a tener el privilegio de tener un catering especial? A ver si todavía está llegando. Este año hemos implementado como cambios muy significativos en ese aspecto, ¿no? Porque y tiene que ver con nuestro compromiso con el impacto social del encuentro. Estoy esperando que salga lo del baño. Porque vamos a tener este año a Mordisco. Como proveedores de nuestro catering, Mordisco es una empresa de la economía social y al colaborar con ellos estamos apoyando iniciativas que promueven la... Gracias. Ay, qué caballero. ¿Se dan cuenta? Gracias. Puedo decirle, Mordisco es una empresa de la economía social y al colaborar con ellos estamos apoyando iniciativas que promueven la inclusión y el desarrollo sostenible. Estos cambios subrayan el compromiso de no solo soñar con un país más grande, sino también de contribuir activamente a la construcción a través de acciones concretas y responsables. Bueno, hay muchos más cambios preparados, ¿no, Luis? Vamos a disfrutar de experiencias musicales. No vamos a anticipar mucho. No tenemos que hacer spoiler. Pero bueno, vamos a tener varias sorpresas. A ver, contanos. Es así. La idea es que este encuentro sea una experiencia del corazón que nos lleva a la acción. Y en este transitar vamos a tratar de poner todos nuestros sentidos en funcionamiento. Entonces vamos a tener un poco de música y no les voy a contar mucho más porque mañana vamos a tener otras experiencias de otro tipo. Y reflexionando un poco sobre el día de hoy, me gustaría contarles rápidamente qué vamos a vivir. Este es el espacio del encuentro en donde vamos a tratar de bajar un poco la intensidad, reencontrarnos con nuestro corazón, reflexionar, meditar. Y para eso vamos a empezar con un panel de 2 empresarios exitosos que nos van a dar su testimonio y nos van a movilizar. Después vamos a tener un espacio de reflexión y oración para conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con Dios. Y finalmente vamos a tener un espacio de ponernos en común. Ustedes saben que el encuentro anual de ACDE es un momento de reencuentro, donde todos los que compartimos los mismos valores, las mismas ideas, tenemos la oportunidad de cargar las pilas en los ojos de los demás. Así que vamos a terminar con este espacio de comida en común y de brindis como para ya estar plenamente preparados para el día de mañana vivir todas las experiencias que vamos a estar viviendo. Bueno, entonces ahora va a comenzar, como bien dijo, anticipó Luis, el bloque se llama Elijamos Creer, del corazón a la acción.
Y entonces los invitamos a escuchar, a reflexionar, como dijo Luis, a dar el espacio a lo que el corazón nos dicte, y para poder acercarnos al silencio, no al exterior, sino al silencio interior, nos acompaña Filocalia con una canción. Filocalia, les cuento que es una banda de música que busca la evangelización a través del arte, tan importante que es el arte, ¿no? Y Filocalia significa, que me encantó poderles contar, amor por la belleza absoluta. Así que los dejamos a los chicos. Lo dejamos. Adelante. Debes amar la silla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte el milagro en barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Bueno, lindísima música, muchas gracias. Nos va poniendo en clima. Es como que cuesta un poco venir de allá, llegar acá, bajar un poquito los decibeles, estar en calma, dejar el celular un poquito al costado, que no vibre, que no nos llegue ese último llamado del día que nos desconcentra. Así que lo que les voy a pedir para empezar es si podemos estar acá ahora, tratar de disfrutar y tal vez hacer de este evento hoy y mañana algo distinto de lo que son
los típicos eventos empresarios a los que vamos, donde tal vez acá podamos abrir un poco el corazón y dejar que alguna cosa germine. Así que sin más, quiero presentar a Roberto y a Pablo. Roberto, Pablo, gracias. Roberto es ingeniero industrial, graduado en el ITBA, tiene un MBA también en el MIT de Boston, en Massachusetts. Hoy dirige, es CEO y presidente del Grupo Murchison, una empresa familiar dedicada a operaciones portuarias. Es también miembro de IDEA y tiene funciones en la Mutual de Seguros del sector portuario, además de ser anciano de la Iglesia Presbiteriana de San Andrés. Eso no es un tema de edad, sino que es un cargo de gobierno. Presbítero gobernante. Presbítero gobernante, perfecto. Bueno, y está casado y tiene 3 hijos. Gracias, Roberto. Y Pablo, por su parte, es ingeniero industrial, tiene un MBA de UCEMA y también estudió en ESADE y en Wharton. Fue presidente del Grupo Falabella. Ahora vamos a hablar un poquito de eso en un momento donde fue bien agitada su agenda ahí. También gerente general de Sodimac y también tuvo funciones en Prestigio hasta hace unos pocos meses. Se inició en el año 2000, muy joven, en BGH como joven profesional y hoy está en el Consejo Consultivo de Fiel, en la Cámara Argentina de Comercio y además también es miembro y advisor en varios boards de distintas compañías. Está orgullosamente casado hace 20 años con Verónica y tiene 2 hijos, Ignacio y Martín. Así que les agradecemos, chicos, por estar acá con nosotros. Yo quiero arrancar, en caso de que nos traicione el talento, con una oración al Espíritu Santo, que dice así: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propio sacrificio, santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir a la primera pregunta. Creo que habiéndolos presentado en sus roles profesionales, ya más o menos sabemos, y además por su reputación, quiénes son Roberto y Pablo, pero me gustaría ahora preguntarles un poco cómo se inició su camino de fe, cómo nació, cómo germinó, qué momentos de desierto han tenido en la vida y cómo tratan de alimentar esa fe, que en este caso es interesante porque tenemos 2 denominaciones, católico y presbiteriano. Entonces me gustaría, Roberto, empezar con vos, que nos cuentes un poco fue tu historia de fe y tu camino de fe hasta hoy. Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos. Yo me crié en un hogar, digamos, creyente. Mis padres eran creyentes, no siempre había sido así. Mi padre tuvo una conversión de grande, o ahora diría de joven, pero tenía como 30 años, pero en todo caso yo era un bebé, digamos. Y entonces me crié yendo a la iglesia, yendo a la escuela dominical. En las iglesias presbiterianas y protestantes, la escuela dominical es una parte importante, digamos, de la iglesia. Y yo me acuerdo que como a los 12 años, y me acuerdo el aula donde estaba y la profesora que me estaba explicando esto, no me acuerdo el nombre de la profesora, nos explicó y me explicó, y yo por lo menos creo que lo entendí, el rol que juega Jesús en perdonar nuestros pecados y en actuar de intercesor entre Dios y el hombre, ¿no? Y yo no sé si ese fue el momento en donde empecé a creer, pero claramente fue un punto en que me acuerdo al día de hoy que existió y por lo menos racionalmente entendí cuál era el mensaje de Jesús y cuál era la función de Jesús en la vida de uno. Luego pasé el secundario, empecé a jugar al rugby, que se jugaba los domingos en esa época, con lo cual empecé a ir menos a la iglesia, y terminando el secundario recuerdo tener un periodo que yo llamaría, ¿cuál fue la palabra usaste? Desierto. Un desierto, digamos, un periodo bajo en mi fe, en donde me empecé a cuestionar. Yo creo que tal vez producto de la edad también, en donde uno se empieza a cuestionar estas cosas, dónde estaba parado respecto de mi fe y ciertamente dónde estaba parado respecto de mi relación con Dios. Y tuve la oportunidad de ir a estudiar al exterior y me acuerdo pensar que yo no estaba suficientemente maduro para ir a estudiar afuera
Y entre una de las cosas que no estaba maduro era que no sabía dónde estaba parado en cuanto a mi relación con Dios, así que decidí quedarme a estudiar en el ITUA y resolver este tema. Bueno, pasó 1 o 2 años y no hice nada, como suele pasar, y como a los 2 años dije, che, yo me quedé para resolver esto y no lo estoy resolviendo, así que ¿qué hago? Y decidí volver a la iglesia donde me había criado, donde me habían enseñado, a ver si por ahí encontraba la respuesta un poco a cuál debería ser mi relación con Dios y si quería tener una o no. Y bueno, a partir de ahí me integré a un grupo de jóvenes, empecé a participar del grupo, empezamos a misionar también con una componente social y a partir de ahí diría que tuve, no sé si un reencuentro o ciertamente quedé agarrado de la mano de Dios y seguí por ese camino. Y te diría que mi aprendizaje tal vez es que yo sentí que la relación con Dios tiene como dos dimensiones. Una muy personal, muy individual, pero una no menos importante y tal vez poco de moda ahora, pero congregacional o grupal, digamos, ¿no? En ese momento yo lo ejercía a través del grupo de jóvenes y la iglesia donde iba. Hoy te diría que no solo a través de la iglesia, también tengo un grupo de oración, muchos de los cuales están por acá, así que les mando saludos. Creo firmemente en la relación espiritual grupal con Dios y creo que también cumple una función muy importante en esos momentos difíciles, esos momentos de desierto espiritual, ¿no? En un grupo en el que estoy hablamos de que nos salvamos en racimo, así que creo que tiene mucho que ver con lo que decís. Sí. Y vos, Pablo, contanos un poquito tus albores espirituales, dónde tomaste conciencia de tu relación con Dios y cómo la fuiste muy bien. Mejorando. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a ACDE y al equipo por la invitación. Felicitaciones, Roberto, un placer compartir con ustedes. Me pasó algo parecido a lo que contaba Roberto, ¿no? Yo también, gracias a Dios, tuve la fortuna, la bendición de venir de una familia religiosa, medio típica familia clase media sufrida de los 80, digamos, pero en donde había una presencia de la religión muy relevante y donde se priorizó siempre mucho el tema de la educación católica. Y de ahí vengo. Yo alguna vuelta me tocó presentarme en un evento como, bueno, ¿de dónde venís? Y viste que hay gente que viene del rugby, hay gente que viene de un pueblo. Bueno, yo vengo del colegio al que fui. Yo vengo de San Agustín, ahí en las Heras y Agüero, para los que alguna vez pasaron. Mis viejos se habían conocido en esa parroquia, se casaron ahí. Mis hermanas no fueron ahí porque en esa época era colegio de varones solo, pero bueno, yo tuve la oportunidad de formarme ahí. Y algo voy a spoilear probablemente, pero providencialmente con Roberto tenemos con Agustín también alguna cosa en común, digamos, ¿no? Y bueno, ahí aprendí un poco esto de que la fe agustiniana particularmente, es una combinación de interioridad y comunidad, justamente, y es muy en línea con lo que contaba Roberto, siento, eso lo mamé de chico, digamos, ¿no? Entonces, afortunadamente tuve mi grupo de amigos, mi grupo de jóvenes con los que hacíamos pastoral en su momento, y eso yo diría que ahí por la adolescencia y terminando el colegio fue como una impronta muy relevante que dio continuidad a lo que me pasaba en casa. Así que tuve también mi época de aridez espiritual, de desierto, yo no diría lejanía, pero sí de indiferencia probablemente, hasta que bueno, ya formando mi propia familia y con los chicos volví a encontrarme un poquito más con la espiritualidad y a encontrarle mucho sentido a la cosa espiritual y religiosa en cuanto al ámbito familiar y también profesional y laboral, digamos, ¿no? Soy un convencido que hay muchas cosas de la espiritualidad que determinan mucho el cómo hacemos las cosas en las organizaciones y que son muy valoradas o que podrían ser muy valoradas. Así que creo que ahí también tenemos mucho para aportar. Me gusta ir ahí, vamos a ir al tema de sus valores y la toma de decisiones. También acá tenemos una dualidad interesante porque vos, Roberto, sos accionista y CEO de una compañía familiar.
podríamos decir que sos dueño, y en tanto vos has sido funcionario y directivo de compañías donde tal vez la toma de decisiones difiere un poquito en tanto el rol, no sé si tanto en los valores. ¿Cómo han visto eso que ha jugado la toma de decisiones respecto de sus valores, al espejo de sus valores cristianos o presbiterianos? Sí, cristianos. Roberto, ¿querés empezar con...? ¿Yo? Y si tuvieras un ejemplo sería más ilustrativo. Si yo no estoy me quedé pensando si es tan distinto ser dueño que funcionario, ¿no? Que creo que espiritualmente... Es lo mismo. Bueno, en ambos casos, o por lo menos yo me crié en una cultura familiar y también empresaria, en donde yo no hice mucho por estar donde estoy, digamos, bueno, estudié y demás, pero en definitiva, Dios, por lo menos consigo que Dios por alguna razón quiso que yo esté en el lugar que estoy y por ende en inglés existe la palabra accountability, es como que me siento responsable ante Él sobre cómo manejo el patrimonio que heredé, digamos. Entonces, en el fondo, tal vez tengo la ventaja que no tengo en el medio un directorio entre el dueño real y yo, pero sí ciertamente creo que siento una responsabilidad de tener que administrar los bienes que han caído sobre mí de una forma responsable a los ojos de Dios, ¿no? Y creo que es bastante similar a lo que siente un gerente ante los accionistas y tal vez también ante Dios, digamos. ¿Qué rol cumplen los valores, digamos? Yo creo que para mí cumplen, por lo menos inicialmente, un rol. Yo, siendo ingeniero, es como que trato, cuando tengo que tomar una decisión, de eliminar las decisiones o las opciones que no son opciones o que no son. Y creo que los valores un poco actúan así. Muchas veces cuando uno, por lo menos a mí me ha pasado, que para cerrar un negocio por ahí la contraparte quiere una coima, o por ahí para habilitar algo se requiere una coima o algo indebido. Bueno, para mí son como opciones que no están en el menú, se caen del menú y me ayudan a achicar las opciones que realmente tengo sobre la mesa. Así que yo un poco veo ahí un poco el rol de los valores, o por lo menos los he visto jugar en mi toma de decisión de esa forma. Y ejemplos, bueno, sí, he tenido casos en donde por habilitar un fiscal nos han venido a pedir una coima y hemos dicho, bueno, lamentablemente no lo vamos a habilitar entonces. O me acuerdo tener equipos en la aduana, varios lo deben haber sufrido en la época de las de JAI, de querer que se facilite el tema, los hemos dejado. Acá está el despachante de aduana que nos atiende, así que puede dar fe. Lo dejamos un año al camión en la aduana y ese tipo de ejemplos, pero nada más grave que eso, digamos. Bien, y vos, Pablo, contanos, me gustaría hacer foco particularmente en tu experiencia en Falabella, creo que todos la recordamos, y la ardua tarea de cerrar la compañía con un foco, vos me contabas antes, muy muy fuerte en las personas. ¿Qué implicó eso en lo práctico? Danos ejemplos de vuelta si podés. Sí, mira, yo retomando un poco tu primera pregunta, también creo que Roberto, por lo poco que lo conozco, evidentemente es un accionista muy, muy activo, muy vinculado con su organización. Siempre digo que a mí que me tocó tener un rol ejecutivo en las organizaciones sin ser accionistas, siempre disfruto y creo que soy la envidia en cuanto a que tengo mucho contacto con la gente, digamos, ¿no? En general el accionista, insisto, creo que Roberto es como un caso medio excepcional, suele tener un trato un poquito más distante, estar menos en el día a día, que es el rol, digamos así, y muchas veces a los ejecutivos o a los gerentes nos toca eso, ponerle el cuerpo, que yo creo que es súper valioso, o por lo menos a mí me entusiasma y me gusta, y lo disfruto. Pero bueno, hay veces que viene la mala, y así como uno disfruta los momentos agradables y de crecimiento y de desarrollo, y que yo, cuando viene la mala, también hay que poner el cuerpo, ¿no? Hay que sacárselo. Yendo a lo que me preguntabas, yo estaba como presidente del Grupo Falabella en 2020 cuando se tomó la decisión pandemia, ¿no? desde el directorio, claro, pleno pandemia. Ahora se cumplieron justo 4 años del momento en el que se gestó la decisión de desinvertir en Argentina y cerrar operaciones y demás.
para situarnos todos, estábamos todos encerrados, digamos, ¿no? Cada uno en su casa, y a mí me tocaba, en realidad pobre, a mi familia le tocaba convivir conmigo en ese contexto. Siempre es difícil convivir conmigo, pero en ese contexto era especialmente complicado. Y bueno, la verdad que, si bien yo diría que no fue una mega sorpresa, fue muy duro, ¿viste?, recibir la decisión. Que ahí sí, yo creo que mirándolo a la distancia y viendo atravesado ya lo que nos tocó atravesar, no se lo deseo a nadie, fue súper duro, pero en el fondo me alegra haber sido yo quien le tocara, y a mi equipo que nos tocara atravesar eso. Primero, que la decisión te llega dada, digamos, ¿no? O sea, si bien uno juega el rol de tomar un montón de decisiones en el día a día, este tipo de decisiones generalmente vienen cocinadas y uno le toca ejecutar y ponerle el cuerpo, como les decía antes. Y ahí yo te diría que en ese tiempo buscaba esos huecos de reflexión. ¿Rezabas? ¿Te acordás Sí, alguna noche irte a sí, rezar? sí, rezaba y me angustiaba y lloraba. Y pedías, sí, seguramente. Y pedía mucho, y pedía que me dieran al Espíritu Santo, mucha luz y mucha Templanza, me imagino. mucha templanza para saber cómo enfrentarlo. Y yo te diría que no fue así una cosa magnánima como se reveló, pero sí algo de los valores intrínsecos de la compañía y míos personales y del equipo, que era la gente al centro, ¿no? Eso era como una frase muy nuestra, ¿no? Las personas primero, la gente al centro. Y quieras que no, así como te pasan cosas difíciles como las que contaba Robert recién con un funcionario, en esos momentos, ¿viste?, es cuando yo creo que salen los valores de modo natural. En las canchas se ven los pingos, y en esas situaciones muy críticas es cuando los valores florecen, digamos, de algún modo natural, y uno demuestra de que está hecha la organización, no Pablo en este caso, digamos, sino la organización y el equipo. Pero te hago una preguntita. Me imagino escenario, muchísimas reuniones pasando por Zoom, Sí. teniendo que tener conversaciones difíciles, mediadas por una pantalla, sin poder ver el ¿Qué pasaba? body language del otro y ni hablar otras cuestiones. ¿Qué quería decir en ese contexto poner a las personas en el centro y tratar el proceso con dignidad? ¿Cómo lo hiciste? Eso te diría, pedirle al equipo mucho cuidado, hacer mucho foco en que bueno, era algo que no podíamos administrar ni torcer, claramente, la decisión, así que la energía y el foco tenía que estar puesto en ser muy cuidadosos con la persona, darle el espacio a cada persona que correspondía. A nosotros nos tocó firmar en ese momento 3.500 retiros voluntarios en 90 días, y lo que nos propusimos con el equipo fue darle el espacio. Ya gracias a Dios eso sí lo pudimos hacer presencial, 1 a 1, digamos. Ahora no me acuerdo si es que se fue abriendo, había situaciones muy particulares, como en el último trimestre del 20, y el propósito era ese, digamos, ¿no? Che, si una persona te demanda 30 minutos y hay que conversar 30 minutos, que sean 30, y si es una hora, y si son 5 minutos porque no tienes ganas, que fuera eso, pero darle el espacio y la contención que necesitaran, que no fuera un trámite, pero sobre todo porque sentíamos que no era un trámite, que esa gente que dedicó tantas horas y tanto empeño y tanta dedicación a un trabajo, si había que cerrar el ciclo, debía ser de un modo muy digno. Así que fue durísimo. La otra vuelta conversaba con Felicitas y con Roberto, yo esto creo que todavía lo estoy procesando, digamos, y todavía me pasan cosas por el cuerpo cuando hablo de esto. ¿Y te acordás alguna situación dentro de toda esa macro situación donde dijiste, bueno, me siento tranquilo de que esto se hizo a la luz de estos valores? Sí, súper concreto, cuando de a poquito vos ibas viendo los mensajes en las redes de la gente que iba saliendo y reflejaban lo que había pasado, digamos, ¿no? Que estaban agradecidos, que estaban satisfechos, que se los había tratado bien, y que bueno, qué dura la decisión que tocó, pero al final qué bien que lo ejecutamos. Insisto, yo creo que ahí
es como medio frutilla del postre, digamos, ¿no? Es un proceso. Siento que esto no lo hubiéramos podido hacer, primero sin el equipo que lo hizo de modo extraordinario y que siempre estoy muy agradecido, aunque ya no trabajo con ellos, ni quieren volver a trabajar conmigo, pero también porque estaba de antes. El tema de los valores y de la gente estaba de antes. Es imposible reconvertirte en 48 horas o en 45 días, digamos, ¿no? Es algo que tiene que estar de base y bueno, que gracias a Dios lo teníamos. Y para que Roberto no me diga que lo hago hablar, primero te vuelvo a preguntar a vos. Roberto habló de una dimensión íntima y una dimensión comunitaria de nuestra fe. ¿Cómo compatibilizás vos la cuestión comunitaria, la cuestión más que tiene que ver con el racimo y con otros? Bueno, mira, primero yo te diría... ¿O dónde haces comunidad? Sería la pregunta. Sí, te diría como en tres ejes. Uno, gracias a Dios, sigo teniendo un grupo como de referencia, de hecho, también del colegio de amigos con los que compartimos conversaciones profundas. Quizá en algún momento compartimos más en un modo de oración y hoy no es tan así, es más de reflexión, más la vida nos ha ido llevando a otro lado, pero estamos quienes dentro del grupo confiamos que ahí está la mano del Espíritu Santo obrando de algún modo misterioso. Segundo, yo estoy convencido que tuve la gracia y la fortuna de nacer en el momento correcto, ¿no? Tuve la suerte de estar en el lugar indicado en el momento justo, porque como digo, quizá con mis skills 30 años antes hubiera sido un pésimo ejecutivo, digamos. De hecho, no me hubiera ido bien, seguramente, ¿no? Pero bueno, justo caí en el mundo corporativo en el momento en el que la empatía y la comunicación y la gente pasó a ser importante y bueno, eso me venía medio chipeado, digamos, de fábrica, que creo que tiene, pero estoy convencido, que tiene todo que ver con la formación religiosa y espiritual. Y en ese sentido siempre me propuse transmitirlo y entonces ahí hay como un eje también que tiene que ver con los equipos, con el trabajo, digamos, sin andar haciendo, viste, un megabombo, pero sí contar que uno tiene una actividad o una vida espiritual y alguna actividad religiosa o algún nivel de involucramiento con la iglesia. Acá hay algunas personas que me han escuchado probablemente alguna vez. Yo terminaba todos los encuentros y todos los eventos y todas las presentaciones y las aperturas, lo que fuera, pidiendo a Dios que nos bendiga, digamos, ¿no? Entonces la primera vez se sorprendió, pero en el medio de eso algunos se me arrimó a decir, che, qué bueno, simplemente eso, ¿no? Que Dios nos bendiga o algo por el estilo y bueno, me parece que dar testimonio de eso también es relevante. Y últimamente, como estoy llegando a los 50, como todavía falta un poquito de tiempo, estoy interactuando mucho en un grupo de retiro que se llama Entretiempo, que probablemente alguno lo conozca, en donde, bueno, nos acompañamos hombres y mujeres por distintos caminos en atravesar este momento de la vida. Mitad de la vida. Mitad de la vida. ¿Y vos, Roberto, cómo pensás que haces comunidad en tu vida de fe? Bueno, yo principalmente espiritualmente hago comunidad en la iglesia en la cual participo y te diría que últimamente en un grupo de oración que tengo, que la mayoría creo que son miembros de ACDE, así que en la iglesia nos juntamos los sábados a la tarde en la congregación que participo yo y también está el ministro de mi iglesia acá, así que lo saludo a Gerardo que está por acá también hoy, y mi grupo de oración nos juntamos cada 2 semanas, una vez virtual y una presencial. Muy bien. Estamos muchos en ámbitos empresarios donde, o por lo menos yo siento que aparecen términos como mindfulness, como diversidad, como transparencia, y uno podría pensar que son de alguna manera cuestiones que se asocian a valores cristianos, ¿no? Como que pareciera que nada nuevo está descubierto, pero le tenemos que poner un branding diferente para que tengan más gancho, ¿no? ¿Cómo han llevado ustedes, y algo comentaron, pero tal vez ahondar un poquito más, cómo han llevado ustedes a Jesús a sus ámbitos de trabajo, con todo lo difícil que es hoy hablar de estas cosas, pero a la vez con todo lo evidente que es que hace falta a gritos una conexión más interior, una conexión más espiritual? El que quiera responder primero. Como vos quieras. Me toca a mí. Bueno.
Yo creo que es un tema difícil. Creo que por alguna razón en Argentina los creyentes somos un poco, yo siento, voy a hablar en primera persona para que no se me ofenda todo el salón, digamos, pero somos un poco tímidos en esto y no somos muy lanzados, digamos. Yo tengo un padre que es súper lanzado, los que lo conocen se van a reír porque, bueno, está acá, y él es muy lanzado. Me acuerdo de una anécdota del gerente general anterior al mío, que estaba atendiendo un tema complicado, que vino un periodista a entrevistarlo y lo estaba entrevistando sobre este tema grave. El periodista no lo conocía y de golpe del salón de al lado, que era la sala de reunión, estaba mi padre junto con 12 curas y se pusieron a cantar en la orilla. No sé qué. El periodista lo miraba así como diciendo ¿dónde estoy? Pero bueno, nosotros en la empresa en distintas épocas hemos tratado de hacer cosas. Últimamente lo que más recuerdo, han habido grupos de oración, hoy que yo sepa no hay, pero sí hemos tenido grupos de Alfa, no sé si conocen el programa Alfa, es un programa de preevangelización o de evangelización y hemos hecho esos cursos dentro de la iglesia. ¿Y la reacción de la gente cuál es? Porque siempre tenemos este dilema de si estamos siendo intrusivos o si hay necesidad. Yo creo que en la medida que es un tema voluntario, la gente lo aprecia, digamos. Si la gente interpreta que hay que pasar por ese curso, ahí le empieza a molestar un poco más. Y después yo tomo, hago un poco como dijiste vos, yo cuando me toca hablar a fin de año, en general me refiero a los empleados o tengo un discurso a fin de año hacia los empleados que antes lo hacíamos en los eventos o fiestas de fin de año, hoy lo hacemos en forma virtual, así es un mensaje que grabamos y lo distribuimos. En general yo hago una mención, comento cómo anda la empresa y demás, y hago una mención, justo fin de año tenemos la ventaja de que está Navidad, así que hago una mención a Navidad. Trato de incentivar que en la empresa, en esto no he tenido mucho éxito y fracaso bastante de vez en cuando. Trato de que pongan un pesebre en vez del árbol de Navidad, por ejemplo, ¿no? Y explicar, che, la Navidad tiene que ver con el niño, con Jesús, con que se hizo presente acá en la humanidad. Y un poco trato de utilizar algún valor cristiano y hacer hincapié en eso, lo que sé, desde la solidaridad hasta cuidar a los que... ¿Y la gente se prende porque sos el jefe o crees que de verdad hay gancho para sumarse? Y es un riesgo eso, es un riesgo. No sé si se prende. Porque, no, me gusta pensar que no, que es algo genuino. Que sí, les gusta. Igual no todos se prenden porque aparecen los arbolitos de Navidad por todos lados en las distintas sedes. Es más fuerte, Papá Noel es más fuerte. A veces es más fuerte, le gusta más la decoración del arbolito que el pesebre, digamos, pero bueno. Yo trato de echarlo por ese lado, digamos, de cuando puedo dar testimonio, digamos. Cuando hablábamos de San Agustín, a mí me gusta mucho la frase, hay una frase de San Agustín que dice, predica todo el tiempo, predica y si hace falta, utiliza palabras, ¿no? Entonces, a mí me parece que el ejemplo o predicar con el ejemplo es algo súper importante y es algo que los cristianos nos tenemos que animar más y más a hacer, digamos. Se me viene a la mente una frase de Gandhi también. Gandhi decía que el cristianismo es la religión perfecta, lástima cómo lo viven los cristianos, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos mucho que aprender y desarrollar, ¿no? Y de ser coherentes con lo que creemos. Y dar testimonio sin parar, ¿no? Y dar testimonio, ¿No, Pablo? siempre. ¿Cómo lo vivís? Mira, coincido mucho con lo que decían los dos, pero particularmente con tu intro, digamos, ¿no? Hay un montón de cosas que yo encuentro que están profundamente vinculadas con el cristianismo y con la espiritualidad en general y con el cristianismo en particular, que están metidas en las corporaciones o en las organizaciones con algún otro nombre, digamos. Y en otros casos no, digamos. Hoy hablamos de valores ya 2, 3, 4, 5 veces. Muchas organizaciones tienen sus valores bien definidos y escritos y al final los valores es algo primordialmente religioso, digamos, y en general, volviendo al ejemplo de lo que te pasó a vos,
uno ahí también demuestra ser cristiano. Bueno, hay cosas que pasan o no pasan. Y definitivamente creo que hay muchas cosas de lo cristiano y de lo religioso que le hacen bien a las organizaciones, a las personas y por ende a las organizaciones. En lo personal, yo estoy convencido que el liderazgo es servicio, y que no es una forma de decir, digamos, ¿no? Que también lo aprendimos desde el lavado de los pies hasta todo lo que nos ha enseñado, digamos, Cristo en su forma de ser, y me parece que a lo largo de la historia del cristianismo hay infinidad de ejemplos de líderes serviciales, y bueno, eso hay que llevarlo a la organización, y hay que brandearlo mejor. Yo estoy de acuerdo con vos, me parece que hay mucha necesidad, en la gente de todas las edades de tener una vida espiritual más profunda, más desarrollada, eventualmente más cristiana, digamos, ¿no? Y hoy se habla, como decías vos, de mindfulness o de meditar. Digo, bueno, nosotros llevamos 2000 años hablando de meditar y con algunas recetas para meditar, nada más que no lo supimos brandear probablemente lo suficientemente bien como para que la gente se enganche. Pero bueno, me parece que es un lindo desafío que tenemos todos los líderes en machacar, ¿no? Y en confiar. Yo creo que ahí también nos toca, había algo del lema, ¿no? De la confianza también, en que bueno, el Espíritu Santo obrará y que uno tiene que ir sembrando y poniendo su gotita y su granito de arena, y que bueno, algo de todo eso queda sin dudas. Y no puedo evitar preguntarles, perdón. No, yo pensaba que también, yo no sé por qué, pero a mí me pasa, y peleo contra eso, de que hay un Roberto gerente general, un Roberto papá, un Roberto miembro de la iglesia. Y Roberto, entre paréntesis, sí. cuando expresas tu fe, eso sí, es el mismo. Entonces habría que tratar de que sea más fluido el tema. Sí. Y los americanos esto yo noto que lo viven con más naturalidad. Digamos. Yo te conocí en Boston y justamente sí. Ahí nos pasaba mucho interactuar con judíos, con musulmanes, con mormones, y a mí me impresionaba lo abiertos y transparentes y vocales que eran acerca de la profesión de su fe, a nivel de interrumpir cualquier cosa que estaban haciendo para ir a rezar o porque al día siguiente tenían un feriado religioso, y lo vivían con muchísima más apertura. Acá la sociedad es más homogénea, pero eso se ve con mucha claridad. ¿Qué piensan cómo piensan que cómo estamos los cristianos en ese capítulo? ¿Tendríamos que ser más vocales, más abiertos, más de invitar a otros a la palabra, a la novedad, a la noticia, a la buena noticia que nosotros sí entendimos y sí sabemos y sí experimentamos? Sí, voy yo, sin duda. Mirá, en eso yo creo, aparte particularmente, que los católicos tenemos mucho que aprender del resto de las profesiones cristianas, digamos, ¿no? De salir, de mostrarnos, de vocalizar más lo que nos pasa, porque al final confiar también en que estamos bien respaldados, digamos, y que bueno, que a veces saldrá mejor y otras veces no saldrá tan bien, pero bueno, vale la pena hacer el intento, sabiendo, aparte, insisto, que yo estoy muy convencido de esto, que hay mucha necesidad en los equipos, de todos nosotros, en la gente de la espiritualidad. Y no puedo evitar preguntarles, hablaron del testimonio y de dar ejemplo, ¿cómo es la vida de ustedes en la iglesia doméstica, en nuestras familias? Yo tengo hijos adolescentes grandes y me cuesta muchísimo hablarles de estas cosas y traerlos a mis prácticas. ¿Cómo les va a ustedes? Y si tienen algún tip me lo pasan y se los agradezco. Yo he hecho de todo, hasta incluso cursos alfas con la familia y demás, y por supuesto mis hijos se criaron en la familia. Yo creo que eso, el éxito no que tiene uno en eso, lo va a saber cuando nuestros hijos terminen su vida, digamos, y por ahí no vamos a estar nosotros para verlo. Pero hay un cuento que te va a ayudar mucho de Mamerto Menapache, que habla de una viuda que va con este problema a creo que es a un ermitaño, digamos, y va para consultarle, y bueno, para hacer un cuento corto, habla de una burra que tenía 2 burritos y que se iban al desierto y volvían, pero no se escapaban, y le dice,
¿sabes por qué no se escapa? Y dice, no, porque la burra está atada, digamos, ¿no? Entonces, un poco nosotros creo que somos, como digamos, nuestra espiritualidad tiene un impacto enorme sobre nuestros hijos que nos están mirando, independientemente si están o no participando de la espiritualidad en este momento, digamos, pero creo que tiene un impacto enorme y te puedo dar el testimonio de mis padres, porque lo he visto, todos hemos ido y vuelto y hoy estamos Y él está ahí, todos firme. hoy estamos todos firmes y en gran parte tiene que ver con el ejemplo de ellos que se han mantenido atados, ¿no? ¿Y a vos, Pablo, cómo te va con eso? Con el capítulo teenager de la casa. Sí, fue un bálsamo. Todas las palabras de Roberto me resultaron un bálsamo. Yo tengo 2 hijos adolescentes, varones de 18 y 16, que son 2 campeones, pero son un desafío, ¿no? Un desafío grande. De hecho, la reacción fue, ¿vas a dar testimonio de qué? ¿Viste? Como, pero bueno, en eso mi mujer es mucho más sabia que yo y siempre ante mi angustia, porque la verdad que me angustia, ver que probablemente yo soñaba algo distinto en cuanto a la fe y demás, a la fe como tantas otras cosas, que por ahí no hacen del mismo modo que uno quisiera que hagan. Mi mujer siempre con su sabiduría me habla de confiar en el proceso, ¿no? Confiar en lo que uno va haciendo todos los días sin darse cuenta. Y vos es que, bien providencial, el evangelio del fin de semana que hablaba de Jairo, ¿no? Que va de jefe de la sinagoga, que va a pedir por su hija, ¿no? Entonces, justo yo, el sábado en la mañana, en el desayuno con mi mujer, estamos hablando de algunos temores que yo tenía respecto de mis hijos. Y no va que Jesús le dice a Jairo, no temas, basta que creas, ¿no? Entonces, cada tanto cuando estoy en modo zen, logro pensar eso, que no es siempre, de hecho bastante poco, pero al final es eso, tratar de confiar en lo que uno hace y en lo que el Señor hace, ¿no? Y volviendo, y ya terminamos el tema de creer para confiar, no puedo dejar de preguntarles tampoco acerca del país. Estamos en un país muy complejo, con indicadores socioeconómicos dificilísimos, pero con también muchísima dificultad para dialogar, para hablar con otros. ¿Qué nos dicen y qué se dicen como cristianos acerca de cómo podemos achicar esas brechas y tender puentes? Ya, bueno, si querés voy yo. Yo creo que también acá tenemos mucho para, como sociedad, me parece, para aprender del cristianismo y particularmente de lo que viene pasando últimamente entre las religiones, no solo dentro del cristianismo, sino entre las religiones. Yo creo que nos encontramos en un mundo mucho más ecuménico que hace 20 o 30 años. Me parece que hemos ido aprendiendo en que realmente hay mucho más valor en la historia compartida y en las cosas en común, como hablábamos antes con Roberto también, digamos, ¿no? Que nos unen más que en las diferencias, que las hay y bueno, hay a veces que cuesta aceptarlas. Pero ahí también me parece que hay como un ejemplo y una semilla de lo que debiéramos esperar o a lo que debiéramos apuntar como sociedad argentina, particularmente la dirigencia política, gremial empresaria, sindical. Bueno, tratar de apalancarnos un poco más en las cosas en común que tenemos que en las diferencias, que está bien, las hay y hay que gestionarlas, digamos, ¿no? Pero tenemos mucho más, me parece, cosas en común para trabajar que diferencias. Roberto, ¿cómo lo ves? Yo, la verdad que los últimos años, por distintas razones, entre otras porque estuve presidiendo IDEA y también porque participé, que muchos de acá participamos durante la pandemia en lo que fue Seamos Uno, que fue una colecta para hacer llegar comida a los necesitados durante la pandemia. A través de eso me terminé relacionando con gente de los movimientos sociales y gente que milita fuertemente en partidos políticos con los cuales yo no tengo mucho contacto, digamos. Y la verdad que yo llego a la conclusión que, y muchos probablemente acá no van a estar de acuerdo conmigo, pero no importa, llego a la conclusión que en la Argentina hay mucho más consenso respecto del país que queremos de lo que está expresado en la política. Lamentablemente la política, porque tienen que ser elegidos,
y tienen que diferenciarse uno de otros, terminan tal vez polarizando y terminan ganando los polarizadores. Pero yo siento que en la Argentina del día a día hay mucho más en común, y yo me he encontrado con gente de los movimientos sociales y demás que no piensan en un país muy distinto al mío, digamos. Y acá también creo que hay un tema, una responsabilidad especial que nos cae sobre los cristianos, que es que hay que amar al prójimo. Y amar al prójimo es amar al que piensa distinto a mí. Amar al que está en la vereda enfrente. En cuanto hasta rezar por el enemigo también, ¿Qué? ¿no? Hasta rezar por el enemigo también. Sí, ¿no? también. Es fácil amar al que nos ama, ¿no? Y aclaro que eso también incluye los corruptos. Sí. El prójimo incluye a todos, Todos, digamos. Y yo creo que como cristianos tenemos que amarlos. Esto no quiere decir avalar Aceptar la cualquier corrupción. Yo personalmente creo que como cristianos nosotros tenemos que condenar el pecado, pero amar a las personas. Y me parece que tenemos una responsabilidad grande en generar puentes sobre esa brecha o esa grieta que existe en la sociedad, por ser cristiano, ¿no? Buenísimo. Bueno, antes de pasar una reflexión del padre Gerardo José Söden, querría leerles una última frase para terminar, que creo que resume lo que tratamos de contarles hoy acá, que dice así: yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. Muchas gracias. Altísimo y omnipotente, buen Señor, a ti gloria y honor. Altísimo y omnipotente, buen Señor, a ti gloria y honor, a ti solo corresponde la alabanza y toda bendición. Alabado se hacen todas las criaturas, loado seas vos por el hermano sol que nos regala el día. Por él nos iluminas y nos das tu calor. Su mano los sostiene sobre justos e injustos. Magnífico y hermoso signo de tu esplendor. Y por la luna y las estrellas tan hermosas y bellas que sobre el firmamento ha dibujado tu amor. Altísimo y omnipotente, buen Señor, a ti gloria y honor. Altísimo y omnipotente, buen Señor, a ti gloria y honor. Altísimo y omnipotente, buen Señor, a ti gloria y honor. Altísimo y omnipotente, buen Señor, a ti gloria y honor. Buenas noches, gracias por la convocatoria y bueno, es un honor, es un desafío, es una experiencia
esto que estamos compartiendo. Algo hay que hacer, algo tenemos que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Tendría que preguntarse, o podría preguntarse cada uno. Eso se lo preguntó alguien a Jesús en un momento muy importante. Y quisiera comenzar por allí este momento de meditación compartida. Alguien estaba preocupado porque quería saber lo que tenía que hacer. Y entonces, ahí vamos. Dice el Evangelio según San Lucas, Jesús está subiendo a Jerusalén acompañado de sus discípulos, donde va a dar la vida, que un intérprete de la ley se levantó y probándolo a Jesús, le dijo: Maestro, habiendo hecho ¿qué? Heredaré la vida eterna. Él le dijo: en la ley, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Respondiendo, él dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: respondiste correctamente, haz esto y vivirás. Como Roberto nos acaba de anticipar esto, aquí estamos. Heredar la vida eterna es la forma griega de decir participar en el mundo de justicia que Dios prepara para aquellos que busquen la justicia en este mundo injusto. Y esto que parece un juego de palabras necesita una mínima explicación. La ley ha dado los preceptos, mitzvot, para que se cumplan. Quien cumple los preceptos de la ley es una persona justa, un tzadik. Cuando en la comunidad las personas son justas, aparece la justicia y su fruto es el shalom, la paz, la plenitud de los bienes. Esa es la propuesta de Dios para Israel, su pueblo. Pero la realidad contestaba permanentemente esta propuesta. Personas justas cumplían los preceptos, pero no se veía la justicia en el mundo. Entonces, la ley de Dios es una ilusión. ¿Por qué seguir buscando la justicia si el mundo sigue siendo injusto? A través de los profetas, Dios abre la esperanza de que Él está haciendo un mundo justo. Halom se dice Olam Haba, el mundo que está viniendo. ¿Y quiénes participarán de ese mundo? Los que aquí estén trabajando por la justicia. Algo hay que hacer para que el mundo de la justicia llegue. Esa es la pregunta que este hombre, un experto de la ley de Dios, le hace a Jesús, no con un dejo de ironía, decirle maestro, a alguien que como Jesús no ha ido a ninguna escuela para obtener un título, que simplemente es alguien que enseña con la autenticidad que brota de su corazón. ¿Qué debo hacer? Jesús, aun conociendo que le están poniendo una trampa, toma en serio a la persona, como lo hace siempre, y en vez de responderle con un dato, lo involucra personalmente en un diálogo, buscando lo mejor que el hombre tiene, su conocimiento de la ley. Porque el diálogo de Jesús siempre busca lo mejor que cada persona tiene para que desde allí pueda cambiar, pueda ser transformado. Lo remite a la ley. ¿Qué está escrito? Es el dato objetivo. Y cómo lees es la interpretación personal. Jesús no le toma examen a ver si estudió la lección simplemente,
sino que quiere saber cómo interpreta la ley. El hombre, en vez de decir, aquí el que pregunta soy yo, espontáneamente se pone en la condición del preguntado y como le han tocado lo mejor que tiene, hace salir lo mejor que tiene. ¿Cómo entiende la ley? Entendió que lo mejor de la ley es el amor. Y por eso toma dos textos separados, uno del Deuteronomio, Shema Israel, que todos judíos rezan 3 veces por día. El Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y tu alma y tu fuerza y tu mente. Y un versículo del libro del Levítico, otro texto, que habla del amor al prójimo como a ti mismo. Me encantaría extenderme, pero me quedo con esto. Es un futuro, amarás, no un imperativo, ama, deber. No es simplemente un infinitivo, amar. Alguien te dice que un día vas a ser capaz de amar. Y amar con plenitud, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente, porque estamos fragmentados, no estamos integrados. Y cada una de esas dimensiones serán unificadas por lo único que unifica el ser humano, que es el amor. Un día, toda nuestra persona será unificada en el amor. Esa es la promesa de la ley. Y así este hombre la entiende y la responde. Suficiente, respondiste correctamente, haz esto y vivirás. Preguntó lo que tenía que hacer, lo sabía, le fue dado expresarlo y Jesús aprueba, ya está. Pero el hombre, evidentemente, ha quedado como desubicado y entonces, queriendo justificarse a sí mismo, queriendo ser justo, ya no sin mala intención, se animó al diálogo, le hace la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Es decir, ¿a quién tengo que amar? ¿Cuál es el radio del círculo del amor que me obliga de parte de Dios? ¿Mi familia? ¿Mi clan? ¿Mi tribu? ¿Mi pueblo? Esos eran los grupos en la sociedad de Israel: familia, clan, tribu, pueblo. Los extranjeros que vinieron hace 2 generaciones, los que fueron comprados como botín de guerra y se quedaron a vivir, también son prójimo. ¿Quién es prójimo? Es la pregunta que debatían los rabinos en esa época. Una vez más, Jesús no le responde con un dato. Esta vez le cuenta que la que quizá es una de las más famosas parábolas del Evangelio, que dice así: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y viéndolo pasó por el otro lado. No siguió de largo, como algunas traducciones incorrectamente dicen, porque ningún camino sigue de largo. Del mismo modo, también un levita, llegado al lugar, viéndolo, pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde él y viéndolo se conmovió y acercándose vendó sus heridas, derramando aceite y vino, poniéndolo sobre su propia montura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuídalo y lo que gastes de más, yo cuando regrese te lo pagaré. A la parábola se la suele llamar la del buen samaritano, expresión que en el texto no está, porque si algo en esa época se decía de los samaritanos, no es que eran buenos. La parábola, y la repaso muy sencillamente,
toma la metáfora fundamental de la vida, que es el camino. En torno al camino, la parábola presenta distintas personas que tienen un título, una etiqueta, una función cultural o social. Están los ladrones y el posadero, que viven del camino, cada cual a su modo. Y hay tres personajes, un sacerdote, un levita y un samaritano. Los dos primeros funcionarios del culto de Jerusalén, el otro odiado por la historia de rechazo y violencia que había entre judíos y samaritanos. Falta uno, un hombre que no tiene ningún título. No sabemos si era rico o pobre, si era justo o pecador, si era judío o gentil, si era desagradecido o ingrato. No sabemos de él absolutamente nada. En el relato él no hace nada, ni dice nada. Todos los demás hacen algo o no respecto de él. En este sentido, la breve parábola es un pequeño teatro, una representación de la humanidad. ¿Qué hacemos con el hombre? Podría ser una mujer, seguramente le habría ido peor. En la vida del camino que recorremos, repasémosla brevemente. Los primeros que actúan son los ladrones, que en primer lugar ejercen el despojo que puede darles alguna ventaja material, le roban. Pero después de despojarlo de todo, seguir apaleándolo hasta dejarlo medio muerto, ¿qué sentido tiene? Si ya no se puede sacarle nada, violencia gratuita al punto de dejar al hombre medio muerto. La expresión es una traducción literal de una palabra griega que no aparece en ningún otro lado y nos pone en la pregunta, ¿qué es medio muerto? Porque si yo sé que está muerto, actúo de una manera, y si sé que está vivo, actúo de otra. Está en el límite. La humanidad en el límite, desnudo, apaleado, tirado en el límite, en el camino, no al costado. No hay ningún costado del camino, porque los que roban y apalean no dejan prolijamente las víctimas al costado para que los demás puedan seguir. Quizá nuestra imaginación lo ponemos al costado porque preferimos que estén al costado de nuestro propio camino, pero ahí está. En ese camino pasa un sacerdote por casualidad, mira, un levita mira y un samaritano mira. Todos lo ven. No se trata de que no lo ven, todos lo ven. Pero a partir de lo que ven, actúan de manera muy diferente. Los dos primeros lo esquivan, pasan por el otro lado. No sabemos por qué, pero el hecho es que lo esquivan. Y el samaritano llega donde él, miren el detalle, el primero dice simplemente el camino, el segundo dice lugar y el tercero pone un pronombre personal. Hay una persona, llega donde él. Y lo que ve le hace remover la entraña. El verbo splagnizo alude a las entrañas y es aquello desde donde el cuerpo reacciona cuando lo que ve no se puede soportar. Perdonen, en castellano rioplatense, se le revolvieron las tripas, no pudo, es una reacción, no se piensa, no se calcula, no se especula, se siente desde la entraña. Y esa conmoción entrañable lo lleva a transgredir la ley porque se acerca a lo que puede ser un cadáver y con 7 verbos seguidos
hace lo que está en su mano para detener la vida que se está muriendo. Venda la herida, torniquete, soy capellán de scouts, perdonen, los scouts usamos un pañuelo porque es lo primero que hay que tener a mano para parar la sangre que se pierde. Hay que salvar la vida. Y entonces vendar, derramar aceite que suaviza y vino que cicatriza, lo pone sobre su propia montura. No es un pobre. Tener montura en ese mundo es mucho. Lo lleva a una posada, lo cuida a él toda la noche. Y como no puede quedarse, porque no va a generar dependencia del necesitado, busca a otro que lo cuide, aunque sea por dinero. También se cuida a las personas por dinero y le promete que como va a gastar de más, va a volver. No para que le agradezcan, no para que le devuelvan lo que gastó, sino para poner lo que haga falta. Esta es la parábola breve y esencial con la cual Jesús quiere provocar, no responder, al que le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Estamos todavía con paciencia, ¿no? Perdonen. Entonces, cuando acaba la parábola, Jesús le vuelve a preguntar, ¿cuál de estos tres te parece que llegó a ser prójimo del caído en manos de los ladrones? No, acá hay un problema, porque eso no fue lo que él preguntó. Él preguntó, ¿quién es mi prójimo? O sea, yo estoy en el centro y me tienen que contestar a quiénes otros tengo que amar. Jesús hace una revolución en la espiritualidad y pone en el centro al otro, al medio muerto, y te pone a vos con la necesidad de que te aproximes, de que te hagas prójimo del otro. Este descentramiento radical que Jesús propone para entender el amor es la revolución en el mundo espiritual. Y entonces el hombre que piensa, que siente, le responde a lo que Jesús le está preguntando, igual que antes, y ya no etiqueta más. No dice el samaritano, dice el que hizo misericordia con él. Aprendió que lo que importa es lo que se hace o no se hace, lo que decide la verdad del amor. Téngase el título que se tenga, ladrón, posadero, sacerdote, levita, samaritano, lo que decide la verdad del amor es lo que se hace o no se hace. ¿Qué fue lo que él preguntó? ¿Qué tengo que hacer? Y con esto Jesús termina diciéndole, ve y haz tú de la misma manera. La parábola ha inspirado una enorme corriente de amor en la historia cristiana. Recoge lo mejor del Antiguo Testamento y lo proyecta hacia los otros y hacia Dios. Por eso, durante el primer milenio y mucho más, la historia se la leyó como una alegoría. Voy a mostrarles algunas representaciones artísticas para que después, como fruto del encuentro, la asamblea haga la suya y la actualice. Un códice teñido en púrpura del siglo VI nos ayuda a mirar a la humanidad entera caída en manos de los demonios y Jesús, que viene como buen samaritano a salvarla, la sana con los sacramentos y la lleva a la posada que es la iglesia. Un precioso vitral, son 8 paneles en Saint-Étienne, en Bourg, en el siglo XIII. La gente no leía, aprendía la fe mirando y por eso allí tenemos la representación. O un nártex en una iglesia en Siria en el siglo XIV, la sección inferior que les muestro más cercano nos muestra las etapas. Adán, Dios Padre Creador,
los demonios que lo atacan y lo dejan desnudo, Jesús que viene a curarlo, miren las vendas, parece casi un sudario, y lo lleva a la iglesia, donde allí lo cuidan hasta que él vuelva. Lectura cristiana de la parábola, dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Esta parábola es un ícono iluminador capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo. La parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad. Al mismo tiempo, nos advierte sobre ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismas. Segundo milenio, ha desaparecido la referencia cristiana y la parábola se convierte en un ejemplo de humanidad. Los pintores empiezan a representarla de acuerdo con las tendencias y colocan sus obras ya no en iglesias en general, sino en museos y colecciones privadas. Aquí tenemos los humanistas del siglo XVI, donde, por supuesto, siempre hay un perro y un caballo. Más parece una ocasión de mostrar la belleza de un paisaje que el drama de la ayuda, la focalización en el momento en que el samaritano derrama aceite y vino sobre las heridas del caído. Vamos al momento del Renacimiento, un poquito posterior. Ya tenemos, fíjense, eligió Domenico Fetti el momento en el cual lo carga al herido sobre su propia montura. Los dos en el fondo se retiran. El paisaje de la época. Rembrandt, ¿cuándo no? Es el único que eligió este momento, la llegada a la posada y el arreglo para cuidarlo, maestro de la luz. Para cada uno, romanticismo de la Croix, ondulante, qué esfuerzo, cuánto pesa. El propio caballo parece inclinarse, un equilibrio inestable entre los tres y con el paisaje de fondo en el momento de la ayuda para salir de la muerte. Van Gogh, después de su experiencia personal y inspirado en el cuadro se llama Après de la Croix, nos ofrece esto, misma escena. Francia en guerra, 1870. Théodule Agustin Ribot pinta esta primera versión. No le pareció suficiente y entonces pintó esta. Si yo les digo que ese cuadro se llama El Buen Samaritano, porque así se llama, uno pregunta, ¿y el Buen Samaritano dónde está? ¿Dónde está el Buen Samaritano? Están los dos que se van lejos y aún nadie aparece, y el hombre entre la vida y la muerte. Puntillismo del realismo al simbolismo con Ferdinand Hodler, que quiere concentrarse en las miradas. Entonces esta primera versión y después esta, que la ternura y la delicadeza que van abrazando en un paisaje tan desértico. Expresionismo alemán con Paula Modersohn-Becker, murió tan joven, pobre, su colonia de artistas, proyecto admirable. ¿Con quién te identificas? La pregunta es cruda, directa, determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los más débiles. Nos acercamos ya a fines del siglo XIX, principios del XX, realismo. España ya con automóviles. Miren esta versión del 94 en Inglaterra. ¿Quién es el herido? ¿Quién es el samaritano? ¿Quiénes los que esquivan y siguen de largo? O no dejo China. Hasta China llega el Evangelio
Y el buen samaritano lo pintan así. Sudáfrica, Perú, tejido, fuertes colores del altiplano. ¿Quiénes son los tirados al costado del camino? ¿Quiénes los que se acercan a ayudar? La historia del buen samaritano se repite. Jesús no plantea vías alternativas. ¿Qué hubiera sido de aquel malherido o del que lo ayudó si la ira o la sed de venganza hubieran ganado espacio? Él confía en lo mejor del espíritu humano y con la parábola lo alienta a que se adhiera al amor, reintegre al dolido y construya una sociedad digna de tal nombre. Y vamos al mundo contemporáneo. Jared Small, una oportunidad, salteo para que veamos las imágenes. Christopher Ruan, Daniel Bonnell, La luna y el buen samaritano, se llama el cuadro, Anne Gantz. Es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto y local hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaria tuvo por cada llaga del herido. Pero no lo hagamos solos, individualmente. El samaritano buscó un hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre, como nosotros estamos invitados a convocar y a encontrarnos en un nosotros que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Recordemos que el todo es más que la parte y también es más que la mera suma de las partes. Y voy a terminar con esto. El mundo herido, necesitado de samaritanos que lo cuiden, que lo cuidemos, que lo curemos, porque de esto depende la misma supervivencia de la humanidad y la posibilidad de creer, esperar y amar. La parábola y todas sus lecturas no apelan a la fe, apelan a las entrañas que se conmueven. Si aún en el mundo hay personas que ante el sufrimiento de otro ser humano sientan que sus entrañas se les revuelven, entonces es posible recrear la esperanza desde allí, de a uno, de abajo, buscando ayuda, porque allí está el Señor, llamándonos, esperándonos, acompañándonos. Un minuto simplemente para invitarlos al silencio. Silencio no es dejar de hablar, eso es lo exterior. Silencio es empezar a habilitar un pequeño espacio interior que pueda ir dilatándose, donde lo que se percibe como una vibración pueda reconocerse como un eco de una palabra que está queriendo encontrar su voz. De todo esto que leímos, vimos y escuchamos, es posible que algo haya hecho vibrar nuestro interior. Entonces, vamos a hacer ahora simplemente un minuto de silencio, a ver si algo vibra y resuena. Solo eso, un minuto ahora.
de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga tu amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga la unión. Donde haya mentira, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga tu amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga la unión. Donde haya mentira, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga tu luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Señor, haz de Argentina un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga tu amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga la unión. Donde haya mentira, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga tu luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es un gusto poder estar acá compartiendo algo de música. Vamos a hacer un par de canciones más. Esta es muy especial porque es una chacarera, pero basada en la parábola del sembrador, la chacarera del sembrador. Así que no vamos a decir que se pongan a bailar porque sabemos que el espacio es reducido, pero por lo menos palmas. Desde el alba hasta el ocaso anda el sembrador, esparciendo su semilla de verdad y amor.
La miesteca y el yermo seco pedregal, tal vez nunca su follaje reverdecerá. Las que caen en el terreno muy superficial, tal vez nunca echen raíces y se secará. Pero si en terreno fértil vienen a caer, fruto superabundante nos dará la mies. Desde el alba hasta el ocaso anda el sembrador, esparciendo su semilla de verdad y amor. Bueno, muchas gracias. Yo, antes de pasar a la última, quiero presentar a quienes me soportan en este momento. Primero que nada, Rosario Sancho, actriz, cantante, docente. Gracias. En el bajo, Martín Echandi, un gran amigo, líder de una banda de rock que recomiendo, Dinosaurios Now, y lo más importante, hincha de gimnasia. Un aplauso. Y ahí en el fondo, el inventor, porque se inventó esa batería especialmente para este momento, lo aseguro, no existía ese modelo y lo diseñó y lo armó. Sonidista de Magic Box en Disney, se nos va a Sudáfrica ahora, y músico, un gran aplauso a Nahuelito. Bueno, y a mi derecha, Francisco Flores, músico, compositor, director, profesor, ¿qué más? Eso sí, profesor sí. Profesor, Francisco Flores. Bueno, gracias, gracias. Bueno, esta también la pueden cantar con nosotros si quieren porque es conocida. Soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo de corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La tierra, el río, el cielo y la flor. Todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado y soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La tierra, el río, el cielo y la flor. Todos somos uno.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un gusto. Muchas gracias. Una maravilla, realmente, chicos. Bueno, qué tarde la de hoy, ¿no? Fantástica. Acá es donde hemos sentido que el lema del corazón a la acción se ha hecho tan palpable. Primero, bueno, por el panel, ¿no? Cuando mostraban que sus convicciones las pasaban al trabajo, a la familia, y también cuando acá la banda musical nos acompañó, pasó al corazón, esas emociones a la música. El acto de creer precede al acto de confiar. Y una vez que confiamos, podemos crecer para construir organizaciones más humanas e inclusivas. Así que ahora ya terminamos, lo vamos a invitar a hacer chinchín, a golpear algunas copas acá al costado, ven que ya se va abriendo el salón, donde además van a poder charlar un rato y conversar sobre lo que hemos hablado. Y no se olviden mañana de traer las credenciales, los esperamos 8:30 puntuales acá y vamos a tener un día fabuloso. Así que nos vemos mañana.